Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, estamos reunidos en tu nombre, anhelando, deseando, Señor, teniendo este tiempo de comunión, Señor, como hemos cantado, con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por el grupo de alabanza, Señor, porque nos mueve, nos motiva, Señor, y lo hace sacrificando de su tiempo, de su amor, de todos sus dones que le has dado, Señor, para que nosotros podamos también tener el tiempo de comunión, cantando con gozo a ti, Señor. Y gracias por cada persona, Señor, que sirve en la iglesia, que sirve para que el culto, Señor, se desarrolle bien. Bendice todos los medios audiovisuales, los sugieres, los maestros, Padre, todos los coordinadores de Dominic Kids, Señor, y Padre, que tu iglesia pueda tener la vida que tú has abundado, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, me toca ir al texto, si no me pongo a hablar y entonces me pierdo después otra vez en la introducción. Pero mire, para la iglesia cristiana no hay ley, para nosotros ya no hay ley. Eso es lo que está hablando Gálatas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes. Y eso es lo que hace que la iglesia no pueda avanzar, sino que termine en esas parrandas de sacarle la plata a la gente y de manipularla y dominarla. Sin la ley no se puede dominar a la gente, porque sin la ley la gente es libre, y a la gente libre no se la puede dominar, no se la puede asustar, no se la puede manipular, no se la puede acusar, no se la puede condenar, no se la puede mirar como si fueran menos. Y si yo no puedo mirar a alguien como menos, entonces yo no me vuelvo vanaglorioso y no me empiezo a creer más que todo el mundo. Porque la ley es lo que Dios permitió para que el hombre entienda que nadie puede abrir su boca ni delante de Dios ni delante de otro hermano. Vamos a Romanos capítulo 3. No sé qué fue escrito primero, si Gálatas o Romanos. ¿Alguien? ¿Dónde está Rocío? Rocío está con Susanita de paseo. Están honrando a su mamá, 60 años, y la llevaron a paseo a Cancún. Entonces, oiga, hijos, claro que aprovechen para honrar a sus padres que ahora, ¿sí? Sancocho de pescado después del culto, hágalo. Chocolates en un día que no sea, el día de la madre solamente, tacaño miserable. No, florecitas, las florecitas valen 12,000 pesos, 5,000 pesos, 8,000. Oiga, ¿a cuántas mujeres les gustan las flores? ¿Y a cuántos hombres nos gustan las flores? Solamente yo, severa flor, ¿no? Oiga, ¿usted no sabe cuánto vale un ramo de flores en Europa para poner en la casa de adorno? Vale muchísimo dinero. Y nosotros aquí, como tenemos la abundancia de flores, segundo exportador de flores a nivel mundial, después de Holanda. ¿Y saben qué? Una variedad. Holanda solamente tiene tulipanes, nosotros tenemos de todo. Astromelias, fresias, bueno, ¿para qué me pongo a nombrar? Mire esta belleza. Mire esta belleza, ¿sí? Frutas. Los europeos no pueden comer y entonces vienen aquí, ¡guau! ¿No ve que los llevan a las plazas de mercado? Imagínense,
a los turistas, ¿a dónde los llevan? ¿Y dónde estuvo? Estuvimos en Plaza del 7 de agosto. ¿Y qué hicieron? Comimos lechona y papaya. Porque para los extranjeros, comerse una papaya que ha sido madurada en el árbol, o sea, con sol, los niveles de azúcar y de sabor, no lo experimentan en ninguna parte del mundo. Solamente en este país hermoso que Dios nos regaló. Frutas, hay frutas para cada día del año diferentes. Platos típicos, ningún país. Uno en Venezuela, pabellón, pare de contar, y cachapa, o sea, arepa rellena. ¿De quién es la arepa? ¿De los venezolanos o de los colombianos? Hay guerra ahí, hay guerra en eso. Pero usted en Venezuela, bueno, hasta donde yo estuve, también mi ignorancia me limita, pero cachapa, que era arepa rellena de todo, y un pabellón que es caraota negra, carne mechada, arroz y tajadas. O sea que la arepa no es cachapa, ni el tamal es hallaca. Ni siquiera se le ocurra pensar eso. Pero bueno, estamos hablando que nuestro país es demasiado rico, ya sé por qué está hablando del país rico. Dice en Romanos capítulo 3. Versículo 9. ¿Qué pues le está diciendo a los judíos, como Pablo es judío, y está hablando que por la ley todos están condenados? Vea el capítulo, es que el capítulo 1, que es impresionante. Por la ley, cualquier persona, no importa quién sea, puede ser Pablo, puede ser Pedro, puede ser Juan el Bautista, que es el mejor de los seres humanos que ha existido sobre la tierra, lo dijo Jesús. Van a ser juzgados por la ley, y por la ley van a ser ¿qué? Condenados. Porque la ley es ciega, la ley, bueno, en Colombia no, pero el principio de la ley, de la justicia, es que la ley no mira a quién. Por eso dice Pablo, quien quiera que sea es un maldito, así sea Pedro, así sea Bernabé, que fue el hombre que lo llevó a él a los pies de Cristo, que lo trajo otra vez desde Tarso a servir en la iglesia de Antioquía. Bernabé es su tutor espiritual, mejor dicho. Si no es por Bernabé, Pablo se queda allá haciendo tiendas en Tarso y no sabríamos de Pablo. Pero Bernabé fue y lo rescató y le dijo: oiga, hermano, usted tiene tantos dones, usted es útil para la obra, yo no alcanzo, porque no tenía ese orgullo que yo soy aquí el obispo y todos me obedecen, sino que él fue y le dijo: venga, hermano, yo no alcanzo, venga y me ayuda, usted sabe más, venga y enseña. Y se lo llevó a Antioquía. Y después, cuando vinieron los hermanos del Señor Jesús, ojo, el hermano del Señor Jesús, Jacobo o Santiago, hay varios Santiagos en la Biblia, no confunda. Santiago no era seguidor de Jesús, los hermanos de Jesús lo trataban de loco, ¿se acuerdan? ¿No han leído los evangelios? Los hermanos trataban de callarlo y se burlaban de él, le decían: bueno, si tú eres el Mesías, ¿qué haces escondido aquí en Nazaret? Sube allá a Jerusalén, que te conozcan. Y Jesús les decía: su tiempo siempre está presto, pero mi tiempo no. Subió a escondidas y agarró el templo y desbarató todo y ya se hizo ver de manera impresionante, ¿no? Es que Jesús actúa no como nosotros esperamos. Pero Jacobo, el hermano del Señor, después de que Jesús resucitó, pues creyó. Claro, pues viendo al hermano que lo mataron y resucitado, pues si no crees, mucho sinvergüenza. Pero como no había sido discípulo de Jesús, y por tener el apellido de, quién sabe qué apellido sería José Ben, ahí debe decir el nombre en la genealogía. Y entonces por el apellido, eso se llama nepotismo, cuando los familiares comienzan a gobernar. ¿No ve que en las iglesias el pastor le hereda es a quién? ¿A quién le hereda la iglesia? Aunque sea una parranda de sinvergüenzas mercantilistas de la fe y sin creer, les entrega la iglesia. Pero la iglesia no es una herencia que se entrega a los hijos. La herencia es la propiedad del Señor y todos somos miembros de la iglesia. Por eso le digo, usted tiene que cuidar ¿qué? La iglesia. Yo no puedo todo.
Pastor, y entonces usted nos ayuda a la decoración. Pastor, y entonces usted nos cuadra el sonido. Pastor, entonces usted nos dice si está muy alto. Pastor, entonces usted nos coordina las voces de la alabanza. Pastor, usted nos dice si están desafinados. Pastor, usted está pendiente que los sugieres saluden realmente a cada uno que llegue y le haga sonrisa. Pastor, usted le va a dar las galletas a los perritos. Pastor, usted va a preparar el refresco de escuela dominical. Pastor, el maíz pira lo compró. Pastor, y el aceite. Pastor, y los papeles. Y pastor, los marcadores. Pastor, ¿se fijó que los maestros de escuela dominical están siendo bravos con los niños? Oiga, aquí no hay maestros bravos. ¿En dónde se metió? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene en el corazón? ¿Cómo así que un maestro bravo con los niños? ¿Cómo así que un ujier mala gente? Eso es contradictorio. Es como si el diablo estuviera siendo bueno. No, eso es contradictorio. Un ujier no puede ser mala gente. Un maestro de escuela dominical no puede ser bravo. Un director de escuela dominical no puede ser tirano. Los que están en audiovisuales no pueden ser negligentes, no pueden ser descuidados. Porque la iglesia es un organismo vivo que tiene demasiados miembros, funciones y relaciones. Y si hay un malvado colado haciendo mal, enseñando mal, tratando de hacer división, ¿quién tiene que ir al hermano y decirle: venga, manito, no, te estás perdiendo tú? Te estás fregando la vida. Sí, una vez había aquí a una persona profesional y le hacía trabajos profesionales a la gente de la iglesia. Cuando empezó la gente de la iglesia, me robó, me quitó la plata, me sacó el dinero, no nos pagó, no nos devolvió, nos insultó. Y entonces yo tuve que ir a la persona profesional y decirle: ¿de verdad tú eres profesional? Porque ni en el mundo hacen eso los profesionales de tu área. Cuando es profesional de la salud, con más cuidado. Y entonces le dije: hazme el favor. Yo no sé cómo es el negocio entre la gente que tú te has relacionado, pero vas donde esas personas y arreglas tu relación. ¿Qué hizo la persona? Se fue a la iglesia maldiciendo a la iglesia. Y fuera de eso, yo tengo un carácter que esa para mí es la labor más harta. Por eso no tengo perros, por eso no tengo gatos, por eso arañas por ahí apenas las veo las mato, porque si no empiezan a pedirme comida. No, arañas no, ¿sí? Por la responsabilidad de estar vigilando, cuidando. Pero la iglesia, tenemos todos la iglesia es de quién. Cada vez que me entero que una mujer de la iglesia queda embarazada, yo pienso siempre: necesitamos llevar la iglesia para que ese niño algún día predique desde este púlpito. ¿Sí? Yo veo a Isaac, yo veo a cada uno, a cada chiquito, yo digo: y Señor, que sea predicador en nuestra iglesia. Pero ojo, si nosotros no cuidamos, la semana pasada puse mi cabeza sobre el plato. Yo no tengo temor de eso. O sea, yo sé de quién es esta iglesia. Es del Señor Jesús. No solamente en papeles, sino en la realidad. Y entonces la ley lo que hace es romper la hermandad. La ley es el instrumento que Satanás usó para acusar a la gente delante de Dios. Dios no es bobo, por eso entregó la ley. Porque como Satanás acusa con la ley, entonces puedo ponerte de ejemplo Elsa Mesías, ¿sí? ¿No te pones brava? ¿No te vas de la iglesia? Entonces, por ejemplo, Satanás dice: mire, Elsa, ¿dónde está la lista de los pecados? Y entonces Satanás, como el fiscal, eso es lo que tiene que hacer un fiscal, no defender al asesino, sino que el fiscal tiene que poner: mire, es un asesino, es un malvado, es un mentiroso. Y entonces, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces Jesucristo dice: sí, Padre, puede ser que Elsa, no puede ser porque es en verdad, Elsa falló, pero Padre, yo pagué. Y entonces el Señor ve el pecado de Elsa y ve la sangre de Jesús, y Dios dice: la sangre de Jesús cubre el pecado de Elsa. ¿Y el pecado de qué? De toda la humanidad, sea quien sea. Sea el ladrón que está al lado de Jesús en el último momento. Oiga, que ese es el evangelio. ¿No lo ha entendido? No es posible que llevemos nosotros ya 18 años predicando esto y todavía hay gente de la congregación que no lo ha entendido. ¿Qué está pasando? ¿Quién cegó el entendimiento? ¿Quién les colocó el velo? ¿Quién les dañó el corazón? ¿Quién les sembró cizaña? O se lo digo como dice Pablo: ¿quién nos estorbó
para que ustedes se cortaran, se circuncidaran de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes se circuncidaron, ¿fue de quién? De Jesús. Se cortaron. ¿Qué pasa con ese pedazo de piel que le quitan a uno cuando lo circuncidan? ¿Qué pasa? Se pudre, se muere, máximo se seca como los ombligos. Mi mamá tenía los ombligos de todos y era una cosa ahí, una garruña ahí de cuero, y yo miraba y los tenía al lado de los dientes y yo, mejor dicho, esa era la caja del horror para mí. Sí, ombligos y dientes guardados. Hay una iglesia, ¿no?, en Europa donde tienen el prepucio del niño Jesús. Se llama la iglesia del Santo Prepucio, y las adoradoras, porque unas monjitas, las adoradoras del Santo Prepucio, a mí me parece hasta rarito esa iglesia. Yo no entraría, o entraría con temor ahí. Madre, ¿qué tal que le quiten a uno? Yo lo digo de manera graciosa, pero la ley es asesina. Por eso la llama el espíritu de muerte. Y por eso Pablo es tan furioso con esta carta de Gálatas, tan vehemente. O sea, el tipo va a la médula, no se pone con sutilezas. Pero ya lo había dicho en Romanos, sépalo, Gálatas es un resumen de Romanos, más fuerte. Pero en Romanos lo dice más elegante y con más argumentos. Pablo no es tan buen argumentador como lo es el autor de Hebreos. El autor de Hebreos es un argumentador impecable, es impresionante como presenta los argumentos. Pero Pablo no, Pablo enreda como yo. Peor que Pablo soy yo. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los gentiles que han cometido todos los pecados. Le dice a los judíos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Si es por la ley, todos nosotros estamos bajo pecado. Y si usted está bajo pecado, déjeme decirle, usted no va a heredar el reino de Dios. ¿Quiere presentarse por la ley? Le toca pagar, hermano. Dice, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos que pecaron y están que destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiere venir a Jesús por medio de la ley? Entonces usted está bajo pecado, usted está destituido de la gloria de Dios y usted no va a heredar el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que es satánico predicar la ley? Y entonces si yo pongo allá, lo he dicho tantas veces, si yo pongo allá un láser espiritual, ¿no? Y entonces el que entre y no tenga la característica espiritual de santidad, que el láser lo consuma, todos quedaríamos sin cabeza. Bueno, los más bajitos podían pasar de agache. Entonces vamos a poner uno más abajo también para que les corte todo. Que por las obras de la ley, ¿qué? Ningún ser humano será justificado. Todavía no hemos entendido eso. La ley simplemente no puede, es que no puede, aunque sea buena, ¿sí? Eso es como el huevito por la mañana, es bueno, pero que eso no le va a curar el hígado que tiene podrido, no se lo va a curar, aunque sea bueno, no puede curarle. No, pero va a comer varios huevos, no le va a curar. Porque es otra enfermedad, es otro mal, es otro daño, aunque sea bueno. La ley no es mala, la ley es perfecta. No robar, no matar, no mentir, honrar a padre y madre, no ser desleal con la gente, o sea, no desear la mujer del prójimo, ni los bienes del prójimo, ni al prójimo. O sea, era chiste lo del prójimo, ¿no? No desear a la mujer del prójimo ni al prójimo. Chiste. Bueno, todo lo que dice la ley lo dice para que nosotros entendamos, oiga,
que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos otra vez a Gálatas capítulo 5. Me toca rápido. Tenemos Santa Cena. Los que están allá conectados por internet, aliste la Santa Cena, tenga ahí una copita y tenga un pan y entonces con nosotros celebre la Santa Cena. Gálatas capítulo 5 comienza diciendo: estad firmes pues. Y se me perdió Gálatas. Estad pues firmes. Esa es una voz del ejército. Sí, los que prestaban servicio. Oiga, que de ahí no se mueva, hermano, que no lo hagan trastabillar, que usted tiene que estar parado ¿en qué? En la libertad, que nadie le robe su libertad. Eso es lo que Satanás ha hecho con el mundo. Los metió bajo el yugo de la esclavitud, y entonces ya las mujeres no pueden ser mujeres, los hombres no pueden ser hombres, los niños no pueden ser niños y los jóvenes no pueden ser jóvenes, porque ya nadie tiene tiempo para vivir. ¿Alguna vez elevó? ¿Cuántos aquí han elevado cometa? El resto son esclavos. ¿Cuántos han elevado cometas con un familiar? Qué buena iglesia. Con los hijos. ¿Entiende por qué nosotros propiciamos esos espacios con los hijos? ¿Por qué propiciamos esos tiempos? Estuve este viernes con los hombres. ¡Wow! Llevó Ricardo la enseñanza, buena enseñanza, y los hombres, buen tiempo, y compartimos. Y yo conocí ahí el nombre de Nixon. Nixon está ahorita acá, pero ya conozco a Nixon y conozco a Alex también. No conocía el nombre, no lo asociaba con el nombre. Y conocí, eran tres los que no conocía los nombres. Se me olvida ahorita el otro nombre. Pero bueno, de resto todos los nombres, y todos compartiendo, y todos siendo, y todos, cada uno con su carácter. Yo entiendo, hay personas que son más adustas, que son más verticales, que son más estrictos, que son más psicorrígidos. Y hay otros que son más hippies y más frescos y más tranquilos. Bien, la iglesia de Jesucristo es la única que permite que el psicorrígido esté al lado del hippie, con la misma fe, con el mismo amor. Y ni el hippie mira mal al psicorrígido, ni el psicorrígido mira mal al hippie, porque los une es ¿qué? El amor de Cristo. Y ese es el impacto de la iglesia. La iglesia no está sectorizada. Una persona dijo que aquí solamente era una iglesia, que el Señor me había dado la visión, dizque para las clases altas. Hermano, las clases altas ni viven en Colombia, viven todas en Europa, las buenas. Y los chichipatos, los medio mafiosos, en Estados Unidos. Y los otros que no pudieron huir con tanto dinero, pues no todos son mafiosos. Los que viven en Miami no todos son mafiosos, pero muchos sí. ¿Por qué no ve lo que hizo Estados Unidos? Les vendió la libertad. Entonces, como tenían tantos dólares del narcotráfico, les dijeron: listo, extradítemelos. Y aquí en el juzgado, ¿cuánta plata puede tener usted encaletada en dólares que hizo con el narcotráfico? Ellos calculan, le dejan un poco, le dejan más o menos como la mitad, o le dejan como el 10%. Entonces, entrégueme 100 millones de dólares y sale libre con su capital saneado aquí en Estados Unidos, y puede comprar casas y hacer negocios y vender y comprar, y se puede traer a toda la familia. Pues los mafiosos de una pagan. ¿Qué compraron? Mi libertad. Pero ¿no ve lo que les va a hacer Trump? Los quiere devolver. Entonces no solamente le sacó la plata que le sacó mediante el chantaje de la justicia, eso no es justicia. Le sacó el chantaje por medio de la justicia, y ahora les quiere quitar el poquito que quedó, porque tienen que ir, pero con una mano adelante y otra atrás. No pueden sacar los capitales de Estados Unidos. Entonces, papá. ¿Eso es bueno o malo? Yo no sé, pues que se acojan a un proceso de paz y que ahora empiecen a cantar y a ver si limpiamos también esta, pero ya estoy hablando de otro asunto. Bueno, entonces dicen Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Y si el Hijo os libertare, es que la libertad se le nota. Una persona libre se nota que es libre.
Una persona que no es libre entonces anda siempre con la mirada abajo y anda bien y anda juzgando a todo el mundo, porque como él no es libre, entonces con ese mismo ojo mira a todo el mundo. Entonces para él todo el mundo es pecador, indigno y no sirve y malo, y usted le falta y usted no tiene y usted no cumple. Lo terrible es que ahí empiezan a decir que yo sí. Yo conozco gente que dice no, yo no peco. Digo, ay, su merced, y le preguntamos a su esposa y verá que la esposa lo cuenta todo. Venga, le preguntamos a su mamá, lo cuenta, claro, con saña, pero cuenta. Los hijos, si un predicador, sus hijos no son cristianos, hay una falla grandísima en el predicador. Porque no puede ser que para mí la vida sea Jesús y para mis hijos o para mi pareja la vida no sea Jesús. O sea, no le enseñó, no le mostró, no le dio el testimonio, no le dio cómo su vida cambió y fue transformada, y empiezan a decirle, ay, usted le volvieron pendejo. Pero en el fondo están pensando, y ahora es mejor, ahora es más bueno, ya no responde mal con mal, ya pone la otra mejilla, ya camina la segunda milla, ya no se deja matonear, ya no se deja bobear, ya no lo podemos insultar y que se ponga vergonzoso. ¿Qué le pasó? Pues la libertad, ¿sí? Esa es la libertad. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. ¿Cuál? El de la libertad. Lea Romanos y verá que cuando uno predica el evangelio de la libertad, ¿sabe qué dicen? Que está predicando la autorización para pecar. Pero ¿quién dice eso? O sea que si yo soy cristiano, ¿yo puedo pecar como me dé la gana? Porque eso es lo que yo entendí cuando llegué a Palabra Viva, que yo puedo pecar como quiera. No, lo que pasa es que nunca nació de nuevo. Y si no nació de nuevo, en Palabra Viva o en cualquier iglesia, tiene un monstruo ahí acechando que apenas le da, sale a hacer lo que le da, lo que tiene en su corazón. Al contrario, lo que le está revelando Palabra Viva no es que usted puede pecar, sino que usted no ha nacido de nuevo y que su corazón está vendido al pecado, que lo único que lo retiene es que, como a los judíos, la ley, pero va a haber un momento que ni la ley lo va a retener. Mírenlos, pues si son el pueblo de Dios con los 10 mandamientos, ¿por qué están robando, matando, mintiendo, asesinando, masacrando, robando, desplazando? Mejor dicho, todos los delitos, matando. ¿Ustedes saben cuál es la peor tortura? Matar de hambre. Y a los niños, después de bombardearlos y matarlos de sed, cogieron los pozos de agua y los cegaron como los enemigos de Jacob. Le secaron las fuentes de agua. Usted sabe, peor que Coca-Cola, ¿no? Usted sabe lo que es cegar una fuente. Eso es un delito universal, eso es un delito de lesa humanidad. Cegar una fuente de agua es un delito mayúsculo, porque no ve que el agua es un principio vital de vida. Yo estoy esperando a ver cuál va a ser la demanda de Coca-Cola. Tiene que ser ultra recontra requete que millonaria, que tenga que vender hasta las tapitas pues para pagar, porque lo que han hecho a Colombia es un descaro. Pero esto se lo están haciendo a niños huérfanos que están en un hospital. Oiga, deje de bobear, que no son el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no son los descendientes de Abraham, sino los que por la fe han circuncidado el corazón. Esa es la circuncisión que vale, no la de la carne, sino la del corazón. Dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, ¿qué? De nada nos aprovechará Cristo, porque el hermano de Jesús, Jacobo, que se había vuelto la cabeza de la iglesia en Jerusalén, no fue Pedro. Yo no sé qué le pasó a Pedro. Oiga, Pedro, ¿qué le pasó, hermano? Con todo el impulso que traía y terminó bobeando. ¿Se acuerdan que el Señor en Jope, en Hechos capítulo 9 o 10, se le aparece la visión en la terraza de Jope? Y entonces le dice que mata y coma. Y no, yo no voy a comer. A Dios le dice, yo no voy a comer, porque no es que nos creemos más justos que Dios. Nos creemos mejores que Dios. Tú te equivocaste aquí, porque la ley sí es muy importante, Dios. La ley es la ley. Satanás, porque Satanás utiliza la ley para acusar. Ese era el poder de la ley.
Y cuando el Señor quitó el poder de la ley, que era la acusación, nosotros quedamos ¿cómo? Libres. Ya no hay condena, ya no hay condenación, ya no hay acusación, ya no hay ¿qué? Delito. Si no hay delito, no hay proceso y no hay juicio. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted va a aprovechar eso para hacer maldad, para robar, para mentir, para defraudar, para engañar, porque no ha nacido de nuevo. Porque no está dejando, peor todavía, ojalá que haya sido que no haya nacido de nuevo, porque si está callando el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, o quién es el que le dice, oiga, que no engañe, oiga, que no mienta, oiga, que no robe, ¿la ley? No, el Espíritu que ahora mora dentro de nosotros. Y Él nos está, oiga, venga, hagamos las cosas mejor, viejo, vamos a ser buenos profesionales, vamos a ser buenos maridos, vamos a ser buenas esposas, vamos a ser buenos padres, vamos a ser buenos hijos. ¿Para qué? ¿Para que la gente diga que como somos de lindos? ¿O para mostrarles el amor de Cristo y poder llegar con autoridad a hablarle? ¿Por qué nadie de su familia está aquí? Piénselo. Piense por qué nadie de su familia está aquí, porque no hay ningún hermano, porque no hay ningún tío, porque no hay ningún sobrino, porque no hay ningún padre. ¿Por qué? Porque su merced está como un champiñón. ¿Qué está pasando? Usted no está dando testimonio. Ahora sí hablemos del testimonio, que no es la ley, que no es la ley, sino que el testimonio es el amor, ¿qué? El amor que obra por la fe. Ya no es para conseguir algo, ya no es para ganar indulgencias delante de Dios, eso es religión, sino que ahora es porque esa es nuestra naturaleza. Vivimos para amar al otro, sea quien sea. Y entre más indigno sea de ser amado, nosotros más lo amamos, más sacrificamos por él, más nos esforzamos para que entienda el evangelio. Porque cada persona, entre más oscuridad esté, más es el trofeo de la gracia de Dios, más se muestra el poder del evangelio. Yo amo al que se murió, que se congregaba después en Kennedy, pero este hombre escuchó de la palabra y llegó al Señor Jesús en el peor patio de la peor prisión. ¿Cuál será la peor prisión de Bogotá? ¿La Picota o la Distrital? O bueno, yo no sé mucho de cárceles. ¿Cuál? La Modelo. Él estaba en el peor, usted sabe, ¿no? En Colombia la justicia no es para todos. Hay unos que están allá comiendo caviar y tomando whisky todos los días con chicas acompañándolos. Y hay otros que están en los patrios en donde les toca afeitarse con un briquet porque no tienen ni cuchillas, y fuera de eso les toca comprar el platico. Oiga, el sistema carcelario en Colombia, les toca comprar la comida, los tienen matoneados, hay un matón del patio. Y hay patios según la categoría. Entonces, a las que tienen los peores crímenes, a la gente más que la sociedad considera más desechada, están en ese patio. Los drogadictos que asesinan, los que violan, allá los tienen. Eso es una pana, eso es la antesala del infierno, o peor que el infierno, porque ya saben, ¿no? El ser humano es peor que Satanás. El ser humano tiene la voluntad, y con la voluntad puede endurecer más su corazón que cualquiera. Y entonces en el peor patio, este hombre, todo el mundo le tenía miedo. Hasta el matón del patio le tenía miedo, porque el hombre no tenía miedo a la muerte. Entonces con un cepillo de dientes mataba a todo el mundo, y mejor dicho, ahí en la cárcel. Y un guardia que era cristiano lo vio y vio que nadie se le arrimaba, y se le acercó y le regaló un Nuevo Testamento y le dijo, ¿sabe qué? Jesús lo ama. A mí Jesús lo ama. Y el hombre leyó el Nuevo Testamento y entendió que Jesús lo amaba, y allá en medio de las tinieblas más horrorosas cambió su vida. ¿Y sabe qué hizo Dios? Tenía casi cadena, bueno, en Colombia no hay cadena perpetua, tenía una condena alta. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Lo sacó libre, y ese hombre empezó a servir a Dios. Pues él vivía por Kennedy, entonces se congregaba en Kennedy, allí estuvo hasta que se murió. Hace poquito se murió, y gloria a Dios que se murió en la fe. Pero entiende que el evangelio tiene un poder que no lo tiene ni la psicología, ni el lavado de cerebro, ni la metafísica, ni nada.
Nada tiene ese poder, ni el escarnio social, ni la presión de la familia, ni el poder del evangelio. Es que el evangelio transforma sustancialmente a una persona. Por eso esa persona ya no quiere hacerle mal a nadie, ya no quiere más pecar. Y si una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo mora en él, o escucha que ya no hay condenación para los que pecan, esa persona ya no quiere robar o tal. Ay, perdón, entonces voy a robar. ¿Sí? Eso es como cuando colocamos aquí la mesa esa de las frutas, que es abundante, y entonces el que no entiende saca una maleta y echa ahí, y hermano, ¿usted no ha nacido de nuevo? Sí, pero me encantan las frutas. Bueno, menos mal compramos hartas para que haya para sobreabundar. Pero entiende que no está pensando en el otro, no está pensando en el hermano, no está pensando en los nuevos, no está pensando como iglesia, no está pensando en su familia, no está pensando en el testimonio. Bueno, porque no ha nacido. ¿Qué hay que hacer con él? Hay que echarlo a patadas. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en amor. ¿Por qué se está centrando Pablo en la circuncisión? Porque esa era la señal visible de que alguien se había hecho judío. Si usted quería volverse judío, entregue la punta del pipí. Y en esa época era muy peligroso, porque una persona mayor y la infección y todo, y eso lo hacían con unos cuchillos ahí, y fuera de eso los sacerdotes judíos, cuando era prosélito, lo picoteaban, no quedaba ahí con, sí, no. Entonces la gente no quería, y los judíos tampoco querían que la gente se volviera prosélito, porque no ve que los gentiles contaminan nuestras santas reuniones, nuestra coinonía y nuestro ágape. Ay, qué hipócritas. Y Pedro, cuando vio que Pablo, porque Pedro había recibido la enseñanza y Pablo le está haciendo, entonces viene Pedro a la iglesia de Antioquía. Oiga, no vino a ayudar, vino a estorbar, vino a dañar, vino a sembrar cizaña, vino a decir que la ley era el cuento. Y cuando vinieron los de Jacobo, peor, ahora peor de hipocresía, se apartó de los pecadores y ya no comía con ellos. Y Pablo enfrente de todo el mundo le dijo: ¿sabe qué? Hipócrita. Tú que no guardas la ley, ahora quieres obligar a los que a guardar la ley. ¿Acaso no fue por el Espíritu? Y sabe que el Espíritu es mucho más alto, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué? Ahí hay libertad. Ese es el principio. Ahí se nota que usted está lleno del Espíritu por su libertad. Y si usted es libre, usted ve con esos ojos de libertad a todo el mundo, y para usted todo el mundo es ¿qué? También libre, o con la posibilidad de alcanzar la libertad. Eso es lo que está hablando Gálatas todo el tiempo. Dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si usted quiere venir por la ley, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que siembran contienda, ni los envidiosos, y ahí estamos todos, perdón, heredarán el reino. ¿O su merced piensa que por estar viendo pornografía no está deseando las mujeres en su corazón? Jesús está fregado, ¿no? Lo fregó. Uno dice: bueno, yo no me meto con nadie, pero si se nos van los ojos, hermano, ya adulteramos con ella en el corazón. ¿Quién lo va a librar de eso? ¿La ley? La ley lo va a condenar. ¿Quién lo va a librar de eso? Jesús pagó y el Espíritu va a obrar. Ese es el principio. Nosotros vamos a tomar la cena recordando eso. ¿Sabe qué hicieron en las iglesias? Le prohibieron a la gente tomar la cena. Imagínense hasta dónde llega el nivel de la, ¿qué digo yo? ¿Qué palabra digo? Imbecilidad. Si la sangre es para el perdón de los pecados y el cuerpo y la carne de Jesús es para la comunión, para que no haya diferencia, porque el cuerpo fue rasgado y ya no hay diferencia, entonces nosotros tomamos la cena diciendo: ¿sabes qué, hermano? Gracias a Dios que tú y yo estamos acá. Por eso cuando tome la cena, a la persona que se la está sirviendo, mírela a los ojos y bendígala.
Y si tiene algo contra un hermano, pues vaya a la salida y búsquelo y dígale, ¿sabes qué? Perdóname por tener algo contra tu corazón, aunque sea él el que lo haya ofendido. Búsquelo y dígale, perdóname. Y va a haber la libertad que usted va a tener ya en su corazón, no en el espíritu, en el corazón. No deje que nadie lo contamine, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos, pero a su tiempo no es acá. A su tiempo es cuando el Señor venga. ¿Qué corona de vida va a recibir? ¿Y sabe qué? No juzgue el ministerio del hermano. Usted solamente puede evaluar su propio ministerio, y si tiene de qué gloriarse, se podrá gloriar delante del Señor, pero no del otro. No juzgue a su hermano. No juzgue a su hermano. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la cena que vamos a tomar y por su palabra. Padre celestial, que sea tu Espíritu Santo implantando tu verdad en nuestro corazón, porque si no entendemos la verdad, esto que hablamos hoy es la verdad, que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Señor, que entendamos eso y que enseñemos bien a los demás, Padre celestial. Que enseñemos a los demás a acercarse a ti para que sea tu Espíritu Santo quien pastoree la vida de cada uno y quien muestre y quien revele y quien corrija y quien discipline y quien... Pero en cuanto a nosotros, que amemos, porque ese está el cumplimiento de la ley. Amar al prójimo como a sí mismo. Pero si usted no se ama, tiene un problema grave. Busque a alguien que ore por usted, que le ayude, que le ministre, que le hable. Si usted tiene alguna condenación por alguna cosa que hizo, ¿sabe qué? No es Dios el que lo está condenando. Es Satanás el que lo está condenando, el acusador de los hermanos. Y esa acusación le impide acercarse confiadamente al trono de la gracia y ser usado para el reino de Dios. Eso era lo que quería Satanás. Que no hay ninguna condenación. Yo maté a toda mi familia y la enterré debajo de la cama. No hay ninguna condenación. Ninguna. Yo perseguí a la iglesia y la maté, y maté a los santos en Cristo. No hay ninguna condenación. Ninguna. Yo fui un ladrón horroroso, sicario, drogadicto, que estaba en la peor celda de la peor cárcel, en el peor estado. No hay problema. El Señor le perdonó todos los pecados y no hay ninguna condenación. Y ahora use esa libertad, ¿sabe qué? Para permitir que el fruto del Espíritu se dé en su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe, templanza. No hay ley que condene eso. No hay condenación para los que viven en el Espíritu. Deje que el amor, que el gozo se le note, hermano. Qué felicidad que nos limpió, que nos lavó, que nos perdonó. Qué felicidad de llamarlo Padre nuestro realmente, porque hemos nacido de nuevo. Qué gozo participar de su iglesia y ayudar a construir su obra y ser piedras vivas, edificadas sobre la fe de los apóstoles y de Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo. Qué gozo disfrutar de este tiempo de comunión en la Santa Cena, brindándole al hermano la sangre que limpió nuestros pecados, el cuerpo que fue partido para que no hubiera ya diferencia ni distinción delante del Señor. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan iglesia. Ayuda a perseverar esta iglesia hasta el fin, Señor. Que la ambición, que la codicia, que la vanagloria no tengan lugar en nuestra iglesia, sino que nos sirvamos en amor los unos a los otros, con toda paciencia, con toda mansedumbre, estimando a los demás como superiores a sí mismo y no juzgando a los demás, no siendo usted juez. Usted mismo también sea tentado, y si usted fue juez, entonces usted va a ser condenado. Sino que restaure, sane, sea instrumento de vida, sea un elemento de gracia, o cayó de la gracia. Y es la frase más fea que hay en la Biblia: caer de la gracia. De Cristo os desligasteis. Padre, quien quiera que sea, que no puede predicar un evangelio diferente. Si un ángel del Señor o yo mismo predico un evangelio diferente, soy un maldito,
Así dice Pablo. Le está diciendo maldito a Pedro, le está diciendo maldito a Bernabé, le está diciendo maldito a Jacobo, si ellos dicen que es por medio de las obras de la ley que el hombre se justifica delante de Dios. Pero nosotros hemos conocido una ley más alta, la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay ley para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ley. Ahora es pura vida. Señor, obra con poder sobre tu iglesia. Levántala, los grupos de estudio, renuévalos, Señor. Pon fresco, Señor. Pon palabra fresca, real, verdadera, de gozo, de esperanza. Ese es el mensaje de tu iglesia. Que la religión condene, que nosotros llevaremos esa a la libertad. Guárdanos del mal, guárdanos de desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Que no nos hagamos enemigos de la iglesia por predicar la verdad, sino al contrario, Señor. Que nosotros podamos ser siervos de amor. Bendice a tu iglesia, bendice a los que sirven, Señor, a los que dedican su tiempo. Que ellos no piensen que esto es un trabajo de un mes sí y un mes no, que toman vacaciones, sino al contrario, que es la reunión de los santos en la cual nos gozamos de participar juntos en cada actividad. Gracias por esta iglesia, en el nombre de Jesús.